La historia es muy importante para conocer el presente. Nos hemos venido hasta el Archivo Histórico Provincial aquí en Ciudad Real para conocer el grado de Historia. La historia es importante para conocer el presente. Es la ciencia que nos permite hacer nuestro historial clínico. Todas las personas tienen, cuando van al médico, un historial clínico. Por tanto, todas las sociedades tienen un historial de sus enfermedades, de sus etapas de salud, de sus características, de sus necesidades y de cómo mejorar, Para eso va uno al médico. En este sentido, el que se compare con el historial clínico puede servir de ejemplo de cómo conocer la historia de una sociedad es la manera de saber el historial clínico de nuestro presente, cómo hemos llegado a nuestro presente con los derechos que disfrutamos, cuántas luchas fueron necesarias para conquistar estos derechos, cuántas luchas hay que hacer hoy para seguir conquistando derechos y así sucesivamente para ir mejorando en salud, en bienestar, en condiciones de vida de mayor dignidad, cultura y mejora material, como es lógico. Esa es la primera meta de la ciencia histórica, conocer cómo hemos llegado a este presente, pero además sirve también la historia como oficio para ser profesor de historia, profesor en los institutos que se enseñan, en la secundaria, en el bachillerato, profesor en la universidad, investigador, para ser director, conservador de museos, para trabajar en archivos y en bibliotecas, para trabajar en parques arqueológicos y conocer el pasado de etapas más antiguas. O sea que es un oficio que toda sociedad necesita porque cuida la memoria de esa propia sociedad. Vivimos en una sociedad donde se conmemora y se recuerda el pasado porque somos personas precisamente porque tenemos memoria y somos capaces de recordar. Y en ese sentido también la historia cumple otro papel, aprender del pasado, de los errores y también de los logros. Y para eso sirve para poder ensamblar un futuro más justo, más solidario, más libre, con mejores cotas de bienestar y de justicia. Y el historiador está ahí en medio entre la sociedad y las aspiraciones de un futuro mejor, el pasado que nos explica el presente y nos permite saber las mimbres sobre las que se puede construir ese futuro. Me gustaría animar a los futuros estudiantes a que se decanten por estudiar historia porque creo que es una de las disciplinas que mejor contribuyen al desarrollo de un espíritu crítico y de un pensamiento maduro que nos sirva para comprender nuestro presente y para entender de manera crítica conflictos que hoy en día se producen. Nuestra formación no solo debe fundamentarse en asistir a clase y rigurosamente todos los días, sino que además tenemos que aprovechar los cursos, los seminarios, los debates que organiza la facultad y que sirva para complementar nuestra formación. La pasión de enseñar e investigar en el grado actual, pues hombre, creo que lo más interesante es que ambas no se pueden separar, que la pasión por enseñar es un compromiso con la sociedad, es un compromiso que va mucho más allá de cualquier compromiso político o cualquier compromiso ideológico, tiene que ver con un compromiso vital, que conecta constantemente con el ámbito del alumnado durante muchos años, que ellos más adelante van a ser también profesores, tienes que indicarles, plantearles, incluso hacerles dudar, es muy importante, acerca de los conceptos de la historia, el valor del pasado, el valor incluso del pasado más remoto dentro de la clase, para que ellos entiendan el valor del presente y lo más importante, las capacidades para poder alterar el futuro positivamente, eso es cierto. Si no, el pasado en sí se convierte en mera labor de erudito y lo que nos interesa es que es una labor viva, conectar el pasado con su presente y con el posible futuro. No hacer futuro, sino pretender hacer un buen futuro. Que los tiempos que corren además
pienso que hubiera sido algo que les hubiera venido muy bien a ciertas generaciones de dirigentes, conocer algo más de historia. En cuanto a la investigación, es que sin investigación no hay docencia. Creo que van, en nuestro caso, muy vinculadas. La investigación paso a paso en algo tan por descubrir como es el conocimiento histórico en el presente. Tengamos en cuenta que no hemos tenido muchos años de conocimiento histórico con buena tecnología. Ha hecho falta además plantearnos que es interdisciplinar. Nos auxiliamos de la química, nos auxiliamos de otras muchas ciencias. No vamos solos. Y eso es lo más bonito quizás, el entender que la ciencia es un todo y que la historia forma parte de ese todo. Entonces, en esa pasión de investigar, nos encontramos que la docencia es clave y viceversa, que es clave la investigación para la docencia. Dicen que la historia se repite, eso no es verdad. No hay dos descubrimientos en América, no hay, en este caso, dos llegadas a la Luna, no. La historia no se repite. Lo que ocurre es que hay problemas en las estructuras de la historia que no se solucionan, como puede ser el reparto de la riqueza, por ejemplo, el reparto del poder político. Hemos llegado a un punto en nuestro país donde ambas cuestiones se han logrado después de mucho tiempo reequilibrar. Pero cuidado, ese reequilibrio no es una cuestión, como pasa con la frase de Kennedy, del Estado, sino una cuestión de la ciudadanía. Y esa ciudadanía se conecta en las clases, esas clases se conectan con el grado. La toma de conciencia de todo eso, de una democracia todos los días, que es lo que estamos ahora planteándonos justo con la crisis, una democracia todos los días, una reivindicación de tu parcelita de derechos, se basa en el conocimiento de la historia. Bien docencia, bien investigación. Desde pequeñito siempre me gustaron los dragones, no me miréis mal, pero sí me gustaron los dragones. Y poco a poco pues me fue empezando a meter la curiosidad por las leyendas de San Jorge y el dragón, un poco pues toda esa mitología que existe alrededor del mito de los dragones, y me fue interesando más pues por todo lo que es la historia más real, más verdadera, que nos ha hecho llegar a ser lo que hoy en día somos. Y bueno, pues me metí hace 4 años en este grado, empecé a estudiarme, ya estoy casi saliendo del grado prácticamente. Y ahora pues estoy planteándome un poco qué hacer después de este grado. Hay muchas opciones: archivística, biblioteconomía, investigación, profesor. Hace 4 años empecé a meterme en representación estudiantil, en todo lo que es la universidad. Y bueno, la verdad que también es algo recomendable, es una formación extra que muchas veces pues, se desconoce, pero la verdad te descubre un mundo que muchas veces es desconocido. Por ejemplo, gracias a ello he conocido todo lo que es el suplemento europeo al título, programas para irte al extranjero, ANEC, un montón de organizaciones que existen y que se mueven pues un poco a lo que es el gobierno de la universidad, cómo funciona la universidad, por qué esto es así. Y llega hasta un punto en el que estás por clase y tus propios compañeros te digan: oye, Juan Antonio, ¿qué me ha pasado esto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿A quién tengo que ir? Y dices: bueno, pues venga, ves al defensor universitario, haces todo, no sé, y bueno. La verdad que es un buen grado, os recomiendo hacerlo. No os dejéis influir por la gente que diga: no tienes salida, ¿cómo vas a hacer eso? Porque luego en sí lo importante es hacer algo que te guste, que te motive y con lo que vayas a estar contento el resto de tu vida. El grado de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, que se imparte en la Facultad de Letras de Ciudad Real, se plantea como el estudio avanzado o especializado del pasado de la humanidad y de los cambios sociales que ocurren en el devenir histórico. Todo ello pues, como un medio para poder explicar el pasado de una manera a la vez global y precisa, y también para suministrar herramientas para tratar de comprender mejor nuestro presente. Es una titulación adaptada al espacio europeo de educación superior, heredera o sucesora de la antigua licenciatura de Historia. Se imparte a lo largo de 4 cursos, tiene 240 créditos de carga docente o de duración y consta de asignaturas todas de 6 créditos y todas cuatrimestrales. Las asignaturas son de 3 tipos. Hay unas asignaturas obligatorias, otras asignaturas de formación básica y otras son asignaturas optativas. Al final del grado el alumno debe hacer un trabajo fin de grado que va dirigido por un director, por un tutor, y lo tiene que presentar de manera oral ante un tribunal.
Las asignaturas obligatorias es aquellas donde se despliega el devenir histórico de una manera transdiacrónica y temática desde la prehistoria hasta nuestros días. Es decir, hay asignaturas de prehistoria, de historia antigua, de historia medieval, de historia moderna, de historia contemporánea, tanto para espacios geográficos muy amplios, es decir, el mundo, Europa, como para el campo más específico de la historia de España. De los alumnos mismos partió hace unos años la idea de crear la Asociación de Jóvenes Historiadores de Castilla-La Mancha, que funciona muy bien, tiene mucha vitalidad y desarrollan muchas actividades. Bienvenidos al Laboratorio de Arqueología de la Facultad de Letras de Ciudad Real. Bien, me han encomendado la misión de enseñar y explicar lo que es este espacio y lo que supone tanto para la facultad como para el Departamento de Historia. En primer lugar, este espacio, aunque sea reducido, es de una gran utilidad. Nos sirve para las clases prácticas del grado de Historia. En este recinto podemos ver cómo los alumnos pueden formarse de una manera integral y práctica, como decía, en cuanto al tratamiento de diferentes materiales, como puedan ser en este caso los materiales arqueológicos. En el grado de Historia hay unas asignaturas que tienen que ver sobre todo con las áreas de prehistoria y del área de historia medieval, en las cuales desplazamos a los alumnos a este lugar para que realicen las prácticas. Estas prácticas son variadas e incluyen pues todo tipo de enseñanzas sobre, por ejemplo, como ven, el tratamiento de materiales arqueológicos. Estos materiales arqueológicos proceden de nuestras propias excavaciones, las que realizamos en el verano en diferentes sitios de la provincia. Posteriormente hablaremos de esas excavaciones. Lo importante de este recinto es que funciona al mismo tiempo como apoyo a la docencia y como un pequeño centro de investigación en sí, en el cual los investigadores, sobre todo de estas áreas, como decía, del área de prehistoria y del área de historia medieval, pues también podemos investigar sobre nuestro pasado. Para el grado de Historia, este lugar es un buen complemento porque, a diferencia de la imagen que se pueda tener un poco de las enseñanzas humanísticas en general, hay un gran número de clases de este tipo. Intentamos siempre dividir los grupos y que sean grupos reducidos los que puedan llevar a cabo estas prácticas, precisamente para poder estar, pues digamos, más encima de ellos, ¿no? Esta clase corresponde concretamente a la asignatura de métodos y técnicas arqueológicas y hemos desplazado a un pequeño grupo de esa clase, que es mucho más numerosa, y les estamos enseñando pues las cuestiones básicas del tratamiento de materiales, en este caso cerámicas procedentes del yacimiento de Alarcos, Ellos ahora mismo pues están haciendo las primeras clasificaciones básicas de este tipo de material, que es el primer paso en su investigación, digamos su clasificación tipológica. Posteriormente aprenderán otras técnicas, y no solo sobre materiales cerámicos, sino también sobre materiales metálicos, materiales en piedra, etcétera, etcétera. Quiero que me cuentes qué estáis haciendo. Vemos restos de un yacimiento de Luco. Esto es de la necrópolis de Alarcos, que se excava este verano, allí al lado del río. Y estamos haciendo una primera clasificación en típico, atípico y fauna. El típico, los materiales que tienen suficiente información para que podamos establecer un tipo cerámico. Lo atípico, lo que es arqueológico, pero no tiene tanta información, lo que no son bordes, no está decorado y todo esto. Y la fauna, pues los huesos. Que supongo que es una buena forma de aprender, porque no es solo teoría, aquí se ve todo sobre la... La arqueología es una disciplina eminentemente práctica, entonces solo con la teoría te quedas corto. Hace falta unas prácticas como estas que son bastante útiles. ¿Y la experiencia en el trabajo de campo cómo es? Porque supongo que al principio no tenéis ni idea, ¿no? Claro, tú llegas allí sin idea de lo que es un yacimiento ni de cómo se excava, pero poco a poco con la práctica se va cogiendo y es una experiencia bastante buena, interesante, divertida, porque no, se trabaja mucho, se pasa mucho calor, pero merece la pena.
de las salidas de este grado de Historia es la arqueología. Para ello vamos a hablar con un profesor, uno de los profesores de este grado, que es Jesús Molero, y eres profesor de Historia Medieval, ¿no es así? Sí, así es. Muy bien, ¿no? Muy bien. Sí, soy profesor del área de Historia Medieval del Departamento de Historia y efectivamente, ¿no? La profesión de arqueólogo es en realidad la formación de base universitaria, ¿no? que se requiere para poder realizarla cuando se acaben los estudios universitarios, es el de graduado en Historia, ¿no? De tal manera que a lo largo de la carrera se cursan varias asignaturas relacionadas con el método arqueológico y con la interpretación de los hallazgos, y luego pues se llevan a cabo prácticas de arqueología en diferentes yacimientos, ¿no? Normalmente esas prácticas son en verano, en las excavaciones que dirigimos mis compañeros de prehistoria y los profesores de medieval, que nos dedicamos a ello, y entonces a modo de, como si fueran yacimientos escuela, ¿no? Pues por ejemplo Alarcos o el Castillo de la Estrella en Montiel, etcétera, pues nuestros alumnos se van formando, ¿no? para adquirir esas competencias, ¿no? Que son eminentemente prácticas, porque la arqueología se aprende en el yacimiento, no se aprende, poco se puede aprender en un libro, pues te capacitan, ¿no? Para luego ese ejercicio profesional. ¿Podemos decir que los alumnos de este grado de Historia son afortunados por el patrimonio que puede tener esta provincia de Ciudad Real? Pues sí, ¿no? Vamos, España en general, pero efectivamente en Ciudad Real hay varios yacimientos que son singulares y donde, bueno, mis compañeros y yo pues estamos trabajando ya durante bastante tiempo, ¿no? Y haciendo un repaso rápido, pues en primer lugar es el yacimiento de Alarcos, claro, el que fue Parque Arqueológico de Alarcos, donde hay todos los años hay dos excavaciones simultáneas, una que es la excavación del área ibérica de época prerromana, que dirige Rosario García Huertas, Javier Morales y David Rodríguez, y donde, bueno, acuden pues unos 20 alumnos, Y luego también hay una excavación en el castillo, en el área medieval, que dirige Antonio de Juan, con otros tantos alumnos. Y luego está la excavación que dirijo yo y un arqueólogo que también se formó aquí, David Gallego, en Montiel, en el castillo de Montiel, y ahí tenemos pues unos 15 alumnos todos los años que están excavando, ¿no? Estos, en realidad, trabajamos ahí, enseñamos a nuestros alumnos, pero también estamos llevando nuestras investigaciones, porque una faceta de la universidad no solamente es la docencia, sino también la investigación histórica. Con el tema de la investigación sí que sería bueno insistir en ella, ¿no? Porque en el laboratorio donde nos encontramos no solamente hacen prácticas los alumnos, sino que estudiamos los materiales, hacemos tratamientos fotográficos, investigamos y estudiamos pues todo lo que serían los hallazgos que hemos encontrado en las excavaciones, de forma que eso forma parte, como digo, de esa investigación, ¿no? Y además la investigación no solamente se reduce al ámbito provincial, ¿no? Tenemos el caso de un compañero, de Jorge Onrubia, que dirige proyectos de investigación en el sur de Marruecos, en Canarias, ¿no? En la famosa cueva de Gáldar, es decir, que luego lo que es la investigación propiamente dicha pues va más allá de lo que serían las fronteras provinciales, ¿no? En este caso. En un principio me metí a la carrera de Historia porque desde pequeña siempre me he querido dedicar a la docencia. Ahora es cierto que los momentos del docente no son los más adecuados, pero la esperanza siempre hay que tenerla. Y bueno, perseguirlo lo voy a perseguir. La carrera de Historia es, desde yo que la estoy estudiando, me parece una de las carreras más bonitas que existe. En un principio porque te permite conocer todo lo pasado. Siempre hay que tener en cuenta que desde una visión más crítica no puedes leer algo y ya tomarlo como cierto, y eso se aprende en Historia. La carrera en sí te permite ya juzgar, ya no juzgar, sino ver con otros ojos lo pasado y lo presente, puesto que no todo lo que se ve es tal como se dice que es.
Entonces es una manera de ver la vida de otra manera, tanto pasada como presente. Te permite romper con muchos de los mitos que te han ido creando a través de la historiografía, a través de las distintas escuelas y de las distintas ideologías de los profesores. Una de las cosas que se aprende en historia es a recurrir a distintos manuales y a recurrir a distintos puntos de vista que te hace tener distintas versiones de la misma historia y por lo tanto tener una visión mucho más rica de la misma. Como ofertas que tiene historia, pues yo sí tengo claro que quiero ser docente y igual que me han transmitido esta ilusión por la historia, transmitirla a otras personas. Pero no solo está la docencia en historia, te encuentras muchas excavaciones que además en la misma universidad te lo pueden ofertar para ya experimentar y abrir un poco la mente y decir, bueno, pues no solo es la docencia o tratar con archivos, no, es que existe una arqueología, existe una investigación, existen muchas cosas que aún quedan por saber y hay muchos periodos en los que se pueden investigar y que aún no han sido investigados porque se piensa que no hay nada sobre ellos. Y sí que hay, la historia, te encuentras mucha luz en la historia y no tanta oscuridad como muchas veces se piensa. Es cierto que tenemos una plantilla docente de profesores e investigadores que tienen como prioritario objetivo fundamentalmente volcarse hacia el alumnado y enseñarles un conocimiento racional y crítico para que puedan abordar el pasado y eso nos ayuda a comprender mejor el presente. Desde los últimos 10-15 años, la Universidad de Castilla-La Mancha se ha implicado en una serie de proyectos con una importante difusión internacional. Y desde este punto de vista, el Departamento de Historia y la titulación de Historia en la Facultad de Letras se ha implicado mucho en todos estos proyectos. De tal forma que cuando el programa Erasmus echó a andar en el año 1987 y pocos años más tarde, los primeros alumnos de la UCLM salían al extranjero, algunos de ellos ya fueron del Departamento de Historia, fueron alumnos de la licenciatura de entonces en Historia. En la actualidad ya casi 3.000 estudiantes han llevado a cabo una estancia Erasmus y muchos de ellos son de este área, ¿no? de la disciplina de Historia, porque tenemos convenios con la mayor parte de los 27 países de la Unión Europea, fundamentalmente con aquellos que están más próximos a nuestro entorno, Francia, Portugal, Italia y Bélgica, pero también se han ido uniendo durante los últimos años los países que se han incorporado del área del Báltico, como Lituania, Letonia, Estonia, y los países de reciente incorporación también de la Europa del Este, como Polonia, Bulgaria y Rumanía. Una de las salidas de este grado de Historia es la investigación. Para ello tenemos aquí a Luis Escudero, que eres becario y bueno, podemos decir que te has lanzado por esta rama de la investigación, has estado en el extranjero y ahora mismo te encontramos aquí trabajando en el Archivo Histórico Provincial. Eso es. Buenos días, pues sí, es una de las posibles salidas de grado, la investigación. Es un mundo que te tiene que gustar mucho, porque si no se puede hacer un poquito difícil, pero la verdad es que es muy bonito y muy placentero. Podemos decir que estás en una jornada de tu trabajo habitual mientras preparas tu tesis. ¿Qué nos puedes contar de cómo es tu rutina de trabajo o de esa tesis que estás preparando? Bueno, pues en el momento en que estoy de la tesis estoy recopilando información, en este caso estoy en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, pero para mi investigación, que se trata sobre un tema rural de la Castilla moderna en el Siglo de Oro,
pues tengo que visitar otros archivos, como el Archivo Histórico Provincial de Toledo, el Archivo Histórico Nacional en Madrid, o el Archivo de Palacio, también en Madrid. Y bueno, pues una tesis doctoral en Historia, en mi caso en Historia Moderna, requiere mucho trabajo de archivo, pero también mucha lectura de bibliografía previa sobre lo que se ha hecho, sobre el tema que estás investigando o temas adyacentes. Y en la fase final es, una vez recopilada toda la información, pues ponerte a redactar la tesis doctoral. ¿Qué me puedes contar de tu experiencia en el grado de Historia? Bueno, pues en mi caso fui de los últimos cursos en licenciatura, pero la cosa no ha variado mucho. Es una experiencia bonita. Historia es una carrera que te tiene que gustar para hacerla, si no, no lo haces. Y aparte de tener las asignaturas propias de historia, en las que aprendes pues, lo que es cada época, en cada lugar, tienes otras asignaturas más instrumentales que te hablan de métodos y técnicas de investigación o sobre tendencias historiográficas o arqueología. Y aparte, en el grado de Historia también se puede combinar con prácticas, puedes trabajar aquí en el archivo, no trabajar en hacer prácticas, o en la oficina de turismo, o en otros lugares, en alguna biblioteca creo, con lo cual se complementa bastante la formación que recibes en las aulas. ¿Y también has estado en el extranjero? Sí, estuve en Londres gracias a una beca del Ministerio de Educación. Bueno, la tesis entera la estoy haciendo gracias a una beca del Ministerio de Educación. Y estuve en Londres 3 meses visitando la British Library y otros centros de investigación, con lo cual la tesis intentaremos que tenga un toquecillo más internacional.